Hay que estudiar mucho cuál es el paradigma económico construido bajo la Revolución Bolivariana y dirigido, liderado por el comandante Hugo Chávez. Por eso en el libro El pensamiento económico de Hugo Chávez lo que procuro es cuáles son los rasgos característicos, que es lo que tú me preguntas de este nuevo paradigma, de esta nueva. Para mí hay tres cosas que son muy llamativas, podríamos profundizar en muchas más. Una es la importancia de la economía de la hora, del ya, la economía de la urgencia. Las sociedades que uno hereda no son las sociedades que uno desea. Y una sociedad endeudada socialmente, donde la gente no tenía ni para comer, como es la sociedad venezolana de finales del siglo XX, había que resolver eso ya, ahora, cuanto antes. No había tiempo para pensar en el mañana si la gente padecía en el presente. Y es algo muy auténtico de este pensamiento económico de Hugo Chávez. La importancia de lo coyuntural, de las urgencias. No podemos pensar en el futuro si no hemos resuelto los problemas en el presente. Y a veces los economistas ortodoxos empiezan al revés la casa. Vamos a construir la planificación a 50 años, pero en cambio no han resuelto el problema en el corto plazo. Y Chávez tenía muy claro que si no se solucionaba esta economía de la urgencia, de la hora, del ya, como él lo plantea en su discurso de investidura en el 99, y como se dedica en el 2001, luego se le trunca por el golpe de Estado doble en el 2002, pero otra vez en el 2003 vuelve a lo mismo. Esto es fundamental, la importancia de la economía de la hora, del ya. Pero ¿cómo lo resuelve? Justamente con algo muy sui generis, eso que denomino el estado de las misiones. ¿Por qué? Porque entiende que hay que reconstruir, reformular un nuevo paradigma en materia de Estado. No había que heredar el Estado burgués del pasado y hacer 4 reformas, sino lo que considera Chávez, que para Venezuela lo que se requiere es un nuevo Estado. Un Estado, como diría René Zabaleta, el boliviano, había que pasar del Estado aparente al Estado integral. Y el Estado integral para Chávez en Venezuela, en la Revolución Bolivariana, era esta suerte de Estado de las misiones. ¿Por qué? Porque no depende del capital transnacional, porque no depende de la tasa de ganancia del capital. Y el ejemplo me remito en el 2014, en el 2015. Cae la tasa de ganancia del capital a nivel mundial. Hay una contracción económica en Venezuela el año pasado de, unos dicen el 3, otros dicen el 2.6. Da igual, cae el PIB económico en Venezuela, caen los precios del petróleo. Y además de todo eso, ¿qué sucede? La inversión social en este país se mantiene. ¿Por qué? Porque el estado de las misiones no depende de los shocks económicos externos ni internos. Es algo precautelado, porque ese es el nuevo contrato económico que surge en la Revolución Bolivariana. Es algo innegociable. El estado de las misiones es innegociable. De hecho, The Economist dijo hace poco, para un artículo para Venezuela y para Argentina, la fiesta se acabó. Porque ellos pensaban que la fiesta se acaba cuando el capital transnacional cae la tasa de ganancia. Y lo que no se dieron cuenta es que en Venezuela la fiesta social no se acaba. Aquí los derechos sociales no son motivos de frivolizarlos, ni son motivos de que puedan estar en negociación con la banca internacional, ni que puedan... No, aquí en Venezuela, y eso es algo muy potente, es que lo social, lo humano, los derechos sociales, las necesidades básicas, están precauteladas en un contrato diferente al que había en la época del punto fijo. El punto fijo apostó por una suerte de estado del bienestar en miniatura. Era un poquito. De repente caía alguna migaja para abajo. Cuando la cosa iba muy bien, un poquito solo, y el resto se iba. Ahora aquí hemos pasado del estado del bienestar en miniatura, de la época de la Cuarta República, a un nuevo estado de las misiones. Y eso es un rasgo fundacional de este modelo económico. Y el otro que decía antes, y solo lo cito porque ya lo expliqué un poco más antes, es la cuestión de que la revolución económica adentro pasa por la revolución económica afuera. Esta concepción bolivariana actualizada en el siglo XXI en materia económica, en materia geoeconómica, fue importante para Chávez. Entender que los lazos afianzados en términos geoestratégicos con China, con Rusia, con Irán, con toda América Latina, hace justamente tener una fortaleza y un aislamiento diferente, mejor dicho, un no aislamiento diferente al que se planteaba antes. Y añado otro punto muy olvidado por los economistas, y es la cuestión pedagógica. En economía es importante explicar las cosas. Para Chávez había algo fundamental. Solo hay política económica acertada cuando esta política económica viene acompañada de una explicación acertada. Si no hay explicación acertada, la política económica, por muy divina, maravillosa que sea, puede tener debilidades. Porque solo la política económica es acertada cuando la mayoría social la entiende, cuando la quiere, cuando se compromete con ella. Y justamente en estos momentos de complejidad, de dificultad, es más importante que nunca pensar en esta visión tan rodriguiana de la parte pedagógica, también trasladado a lo económico, cuando Chávez explicaba cada uno de los detalles de lo económico. Y ahí va el tema comunal. Para Chávez, la cuestión de la comuna era un sujeto económico nuevo.
La comuna no solo puede ser un sujeto político y social, tiene que ser también sí o sí un sujeto económico. Chávez lo dijo muy bien en el golpe de timón, parafraseando a Mesaros, apelando al poder, al rol económico de las comunas. Decía, hay que cambiar la matriz productiva, pero hay que cambiarla democratizando el aparato productivo. Porque si solo cambiamos y producimos nuevos productos en Venezuela con una burguesía capitalista, una, dos, tres empresas, no habremos cambiado nunca el patrón de acumulación, no habremos cambiado nunca el modelo capitalista, ese metabolismo del capital al cual siempre apelaba el comandante Chávez, parafraseando a Mesaros. Por eso la comuna es determinante tener un nuevo rol económico, porque democratizaría el aparato productivo y porque cambiaría ese metabolismo social del capital. Yo siempre digo lo mismo. En esta transición al socialismo bolivariano, el capitalismo se reubicó, se quedó en casa. Es como un inquilino que le dices, vete ya, y dice, no, yo no me voy, me quedo. Y justamente, ¿qué pensó? Dice, yo me voy a quedar a través del rentismo importador. Yo ahora voy a ser el que importa y satisface la nueva demanda interna. Es ahí donde la comuna y lo productivo tiene un rol muy protagónico para que la revolución social siga teniendo una revolución económica. Sí, yo creo que la particularidad de ese estado de las misiones me parece que amerita primero conceptualizarlo bien, caracterizarlo bien y diferenciarlo de otros modelos. De hecho, yo creo que lo importante a veces de este modelo económico venezolano bajo la Revolución Bolivariana es que requiere de categorías nuevas para entender este proceso. Si hacemos copiar-pegar, pensando que esto es un estado del bienestar o cualquier otro, no tenemos capacidad analítica y política para entender lo que está sucediendo. El estado de las misiones, como he dicho antes, insisto en que es algo innegociable. Es algo que no pide permiso al capital, sino lo que hace es responder un poco a la mayoría social. Y luego lo que ha ido haciendo es que surge, y esto es interesante, va surgiendo como respuestas coyunturales a cuestiones, problemas concretos del día a día venezolano, de la cotidianidad, y parece como que son medidas urgentes, y poco a poco esto se traduce a una nueva estructura estatal. O sea, aparte de ayudar en esto, ayudar en lo otro, y al final hoy en día, cuando uno observa cómo ha ido evolucionando este modelo del estado de las misiones, uno percibe que dejó de ser respuestas como de coyuntura, de parches, ¿se entiende?, a pasar a una gran estructura estatal. Y un estado que todavía tiene además mucho recorrido, porque justamente ha ido esta creación de este paraestado, que es casi un estado paralelo al estado viejo. Esta creación todavía tiene que desarrollarse, articularse mejor, porque cuando han crecido tanto las misiones, hoy en día creo que los desafíos de las grandes misiones, de ver cómo se dialogan entre ellas, cómo discuten entre ellas, cómo incluso provocan sinergia entre ellas, cómo además hay el gran reto para estos próximos años, cómo las misiones se convierte en un efecto multiplicativo en lo productivo, cómo las misiones viviendas tienen que estar hilvanadas con lo productivo, como las misiones en todos los escenarios, en la cuestión del trabajo, en las cuestiones de los CDIs, en educación. Las cuestiones de las misiones tienen una gran fortaleza en materia productiva. Y yo creo que en materia económica, cuanto más se vincule virtuosamente misiones y aparato económico, será verdaderamente la gran fuerza. No puede ser que todavía las misiones requieran, por ejemplo, compras públicas que sigamos importando. Las compras públicas derivadas de las misiones tienen que tener oportunidades para que el pequeño, el mediano, las comunas puedan participar no solo en asistir, en participar en el servicio de educación, de sanidad, sino en la construcción de infraestructura, insumos intermedios, hasta la creación del papel que se utiliza en muchas misiones. Cada detalle que hoy en día ya las comunas, como un nuevo estado, como ese estado de las misiones, tienen que repensarse en el nuevo orden económico interno. Incluso pensar cómo es la política tributaria para las misiones, cómo es la política financiera para las misiones. Incluso voy a ir más allá. ¿Qué tipo de política tributaria, qué soberanía tributaria avanzamos en los próximos años para siempre hacer sostenible las misiones y no depender, por ejemplo, del vaivén de los precios del petróleo? Eso es, se ha generado tanta renta en este país en estos 15 años, tanta renta adentro, tanta riqueza adentro, que la política tributaria tiene que repensarse en siglo XXI, 2015, para ganar soberanía tributaria. El Plan de la Patria lo dice claro, la independencia, pero la independencia hay que materializarla con este tipo de medidas. Son justamente la forma que yo creo que es el gran desafío en esta segunda fase. Chávez ya había dicho que la primera década es la década de plata y la próxima década es la década de oro, y esta es la década de oro.